¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos al tercer episodio de Conocimiento Infinito. ¿Quieres saber cómo se desarrolla el conflicto entre el bien y el mal desde el pasado, durante el presente y cómo será en el futuro? No te pierdas el resumen del conflicto de los siglos. Ve a tu biblioteca, toma tu libro y vamos a comenzar. ¿Qué tal, amigos? En este episodio vamos a analizar el resumen del libro El conflicto de los siglos. Este libro comienza, con la aparición de Jesucristo en la historia. Recordemos, Jesucristo es la mayor revelación de Dios en la tierra, porque es Dios hecho hombre para salvar al mundo. Él funda el cristianismo y el cristianismo comienza a surgir como un movimiento el cual desarrolla una iglesia. Ese movimiento comienza a transcurrir a lo largo de los años, de los siglos, hasta llegar a nosotros, pero no fue fácil. Hubo un conflicto entre el bien y el mal para que el cristianismo fundado por Jesucristo cayera, fuera derrocado por las fuerzas del mal. El cristianismo fue abrazado por diversos movimientos, movimientos religiosos o iglesias que se fundaron a través de él, las cuales mantenían la verdad que Cristo y los apóstoles habían dejado, pero vamos a ver cómo el enemigo fue haciendo caer a esos líderes religiosos, pero la verdad nunca sucumbió. Siempre hubo alguien que pudo levantar la antorcha de la verdad que Cristo había dejado. Vamos a resumir la sección que analizaremos hoy, que es desde el capítulo 1 al capítulo 16, en 4 bloques. Capítulo 1 y 2, período apostólico y de Jesucristo. Capítulo 3 y 4, lo vamos a ver como pre-reforma. Capítulo 5 al 7, surgimiento de la reforma. Y capítulo 8 al 16 es la expansión del movimiento de reforma. Amigos, estos 4 bloques nos van a marcar cómo la verdad siempre hubo una mano que la sostuviera en alto. Comencemos entonces por el primer bloque. En este bloque, el capítulo 1 y el capítulo 2 nos hablan el inicio. Jesucristo nace, Jesucristo comienza a desarrollarse y a llamar a diversos personajes, quizás no muy letrados, como Pedro, que era un pescador, y su hermano, o también como Natanael, y tantos otros que quizás a la simple vista no eran los más promisorios, pero Jesucristo vio en ellos el potencial de recibir la verdad divina y luchar hasta con su vida para mantenerla hasta el final. Jesucristo planteó los errores de los líderes religiosos de la época, también planteó las verdades eternas de Dios, lo confirmó, su poder a través no solo de los milagros, sino de perdonar los pecados de los hombres, diciéndole, tu fe te ha salvado. Y allí eso generó el gran movimiento que él vino a dejar a la humanidad, el cristianismo. El cristianismo es seguir las verdades de Jesucristo, verdades transformadoras y vivificadoras. No fue fácil. Al morir Jesús, como todos sabemos, por la humanidad, murió en la cruz, murió y resucitó al tercer día, lo cual nos da la oportunidad a nosotros de vivir una vida eterna. Eso a su vez le inspiró y motivó a los apóstoles al verlo resucitado. Luego de eso el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles para capacitarlos y llevar el mensaje con poder a todo el mundo conocido en aquella época. Los apóstoles comenzaron ese desarrollo y vemos la narración durante el libro de este desarrollo y crecimiento del cristianismo. Pablo con sus viajes a Europa, a Grecia, a diversas partes, llevando el mensaje y fundando iglesias. Pedro
con algunos otros apóstoles conformando el movimiento religioso, ¿sí?, en las capitales, y de esa manera comenzó a avanzar el cristianismo. Pero Satanás no podía estar quieto. Comenzó un conflicto. Un conflicto de los siglos, porque venía desde antes, se intensificó en aquella época y perdurará hasta que le pongamos fin, que eso lo veremos más adelante. Ese conflicto comenzó cuando Roma comienza a atacar al cristianismo y a intentar, a través de la espada y la sangre, eliminar la verdad. Vemos a los apóstoles muriendo de diversas formas. Vemos a Pedro siendo crucificado boca abajo. Por ejemplo, Juan fue encerrado en una isla, aunque luego fue liberado, pero todos de una forma u otra murieron trágicamente por la espada, vamos a decirlo entre comillas, porque fueron diversas muertes, pero atroces. La época de los mártires fue tremenda. Esa sangre que fluía, ¿sí?, era como regar una tierra que está lista para germinar, porque donde moría uno de ellos, surgían miles de seguidores de Jesucristo. Los apóstoles murieron, pero los discípulos que quedaron siguieron con la antorcha encendida durante muchos años. El cristianismo se robusteció, creció en gran manera, pero Satanás cambió su estrategia. En el capítulo 2 del libro nos encontramos cómo la estrategia de Satanás fue otra. La espada mermó, la sangre de los mártires dejó de fluir y vino la aparente paz. Satanás, a través de la paz, logró derrocar ese movimiento cristiano que había empezado a surgir y se había conformado como una iglesia. En el año 380, Constantino se hace una unión entre la iglesia y el Estado, lo cual el libro asegura que eso no es bueno, porque la iglesia sacrificó por el hecho de la paz verdades que nunca debería haber sacrificado. La verdad del día de reposo, la verdad de la Biblia, ¿sí?, como elemento supremo de análisis, de estudio y de establecimiento de la verdad. También el ensalzamiento de los cleros y de los líderes religiosos a los cuales Jesús había marcado o tachado en su principio. Todas esas cosas fueron producto de esta paz entre el gobierno y la iglesia. Y ahora ya no eran dos cosas separadas, sino era una cosa, la iglesia romana. A partir de 380 empieza una oscuridad espiritual. Los cleros tomaron la posición de Dios. El Papa pasó a ser el vicario, pasó a ser Dios como Dios en la tierra, porque Él podía perdonar pecados, lo cual sabemos que solo eso lo puede hacer la sangre de Cristo Jesús, que fue inmolado en la tierra. No hay ningún hombre capaz de hacerlo, pero esta unión le hizo creer a esta iglesia que lo podía hacer. Satanás logró allí derrocar aparentemente la iglesia que Cristo había fundado, pero la verdad no iba a cesar. Vamos al siguiente bloque de esta línea de 4. Nos vamos al capítulo 3 y 4, que es la prerreforma. Veamos la línea de tiempo. Capítulo 1 y 2, movimiento apostólico. Capítulo 3 y 4, prerreforma. Capítulo 5 al 7, reforma. Y 8 al 16, expansión de la reforma. ¿Ven la línea? Ya analizamos cómo nació el cristianismo, cómo se desarrolló, se robusteció y tenía la oportunidad de avanzar con fuerza, pero a través de la paz el enemigo le puso un pie en la rueda. Pero vemos ahora que esa época de oscuridad desarrollada
en los capítulos 3 y 4. El título del 3 y del 4 nos hablan de dos sucesos. El primero nos dice cómo la iglesia comenzó a sacrificar. Los prelados, los pontífices comenzaron a acercarse a los reyes y de esa forma conquistando poder político y estableciendo más que una iglesia, un imperio político-religioso. Pero en medio de esto, el siguiente capítulo que aquí ven el título, ¿sí? Los portaantorchas de la verdad, se hace referencia a un grupo de fieles, los valdenses. Este grupo prerreformista, ¿sí? Ellos comenzaron a ver el sacrificio que se hacía de la verdad por el poder, donde se introdujo la veneración de las imágenes, donde se introdujo el cambio del día de reposo. Los valdenses, hasta gran parte de entrada a la Reforma, respetaban el día sábado, el séptimo día como día de reposo, guardaban los 10 mandamientos. Pero para poder hacerlo, como dice la Biblia, la tierra abrió su boca para darles protección. Ellos se tuvieron que esconder en el norte de Italia, en los peñascos, en los lugares difíciles, para que los capturadores, los asesinos enviados por la iglesia romana no los encontraran. Ellos comenzaron poco a poco, primero sin dificultades, en campos, en campiñas, en lugares pequeñitos del interior, predicando en iglesias y en capillas. Pero a medida que el catolicismo iba avanzando en su poder, ellos iban siendo relegados, corriendo riesgo de muerte, aún así intentaban predicar el mensaje. Todo esto lo pueden verificar en este hermoso libro que nos va contando la historia de este conflicto entre el bien y el mal. No un conflicto de iglesias, era un conflicto de verdad, queriendo unos predicar la verdad y otros queriendo tener poder. Los valdenses conformaron una pequeña universidad donde preparaban a sus muchachos. Luego de prepararlos en su teología, en el estudio de la Biblia, tomaban a esos jóvenes con alguno de más experiencia y lo enviaban. Iban con chucherías para comercializar, con diversas cosas, y cuando tenían confianza, sacaban pequeños fragmentos que ellos mismos habían copiado de la Biblia para venderlos. Y entonces de esa manera esparcir los mensajes bíblicos. Con esos pequeños dineritos que sacaban, los invertían en seguir buscando recursos para distribuir el mensaje bíblico. Casa a casa, pueblo a pueblo, a veces vestidos de una forma que disimulara, ¿sí?, su presencia, iban hablando y sembrando la doctrina de la verdad. Muchos murieron en ese proceso, pero dieron su sangre con valentía y con honor. Escondidos en las montañas, en los riscos y en los campos, estudiaban para hacer incursiones para dejar la verdad. Y esto dio paso a que muchas de esas personas que recibieron esos panfletos comenzaran a pensar de forma distinta, y que la verdad, que comenzó como una llama con los valdenses, que parecía que por Satanás había sido apagada casi o extinta, esa llama de la verdad, los valdenses la mantuvieron como una pequeña flama iluminando en la oscuridad del mundo. Y que en el período de la Reforma, grandes héroes tomarían y de una pequeña flama harían un gran fuego iluminador para el mundo. Vamos a ver entonces el siguiente bloque de este período. Queridos amigos, en este siguiente bloque vamos a ver cómo la Reforma comenzó a gestarse, se desarrolló con personajes clave y dio el puntapié para trascender fronteras. Nos acompañará este mapa donde veremos cómo la conquista de la verdad reformadora fue abarcando país a país. El primer país, Inglaterra. Inglaterra surge a través
de Wycliffe, un hombre de Dios, un hombre de sabiduría, de estudio. Wycliffe era consejero de los grandes mandos del reino. Impresionante la sabiduría que Dios colocó en este hombre, no solamente para llevar la verdad, sino para hacerlo de la forma más acertada en aquel momento. Él encontró en la Iglesia Católica, de la cual él era miembro, algunas contraposiciones con la verdad bíblica. Vemos que él quería que la verdad estuviera en el pueblo. Sin embargo, solo podían leer las Escrituras, los prelados, los pontífices, y no había chance de que las personas del populacho pudieran encontrar a Cristo Jesús en la verdad plena. A su vez, como el pueblo no podía saber qué decían las Escrituras, eran fácilmente engañados y vivían por supersticiones religiosas o por mitos. Wycliffe, enojado con eso, comenzó, más que enojado, angustiado y preocupado, comenzó a ser motivado por el Espíritu Santo para ser el lucero de la mañana, el que hiciera nacer de forma clara el movimiento reformista. De una manera simple, pero difícil de llevarla adelante, él colocó la verdad bíblica en las manos del pueblo, tradujo las Escrituras al idioma inglés. Él comenzó a traducir, lo cual le llevó varios años con ayuda de otras personas, tradujo las Escrituras y comenzó poco a poco no solo a predicarla, sino cuando la gente tenía necesidad de ella, a llevarla a sus hogares y ponerla a través de diversas personas y personajes, la Biblia en el pueblo. Queridos, en ese momento la imprenta todavía no existía, así que era una traducción escrita a mano. La imprenta llegaría no mucho después y esa verdad sería esparcida y llegaría a lugares insólitos. Wycliffe no le fue fácil, tuvo que estar frente a grandes personalidades, luchar con los líderes religiosos, sobreponerse a persecución, pero él llegaría a los lugares recónditos del mundo a través de sus escritos. Vamos con el siguiente país. El siguiente país fue el reino de Bohemia. Como lo vemos, hoy eso ocupa algunos países determinados que están en el mapa. ¿Quién fue el personaje central allí? Destacaremos a Hus, un hombre de un perfil bajo, pero un hombre de sabiduría y tenacidad, un hombre de estudio que se desarrolló y creció grandemente como referente de la palabra. Hus luchó contra los prelados, al igual que Wycliffe. Él trató de colocar la verdad en la mano del pueblo. Lamentablemente, Hus tuvo un final triste. Él fue a la hoguera. En un momento él fue citado a comparecer frente a los reyes y comparecer ante las autoridades religiosas para defender la verdad con riesgo de su vida. Le otorgaron un salvoconducto, pero ese salvoconducto no fue respetado por las autoridades y entonces fue encarcelado algunas veces hasta que llegó un punto donde él fue llevado a la hoguera. Pero lo que no sabían los tiranos es que aquella muerte marcaría la vida de muchas otras personas, a tal punto que cuando tiraron las cenizas del mártir Hus sobre un río, ellos pensaron que estaban dando el mensaje de que esas cenizas se hundirían en las aguas, pero lo que en realidad simbólicamente hicieron fue que aquellas cenizas que representaban el mensaje de la verdad fueran llevadas por ese río y representativamente desembocaran en el mar y luego en el océano, como si la verdad hubiera sido transportada como una herencia que dejó Juan Hus para llegar a todo el mundo conocido. Inglaterra fue iluminada con la verdad, también lo fue el reino de Bohemia, y llegó el momento del personaje central de la Reforma, Martín Lutero. Martín Lutero, un hombre vivaz, un hombre activo, un hombre estudioso, de una familia sencilla y humilde, pero a su vez una familia aferrada a la idea de que la verdad debe estar presente en la vida del ser humano.
Con eso, Martín Lutero creció, pero sentía en su interior una gran culpabilidad. Por eso él se flagelaba y buscaba la forma de, con actos, borrar sus pecaminosidades y borrar aquellas cosas que atormentaban su conciencia. Un día él se dirigió a Roma para subir una escalera muy famosa, donde hay toda una leyenda sobre ella, y dice que si tú la subes de rodillas, orando en cada escalón hasta llegar al final, todos tus pecados te son perdonados. Él, con esa ansia de sacar la culpabilidad sobre su vida, comenzó a subir hasta que vino a su mente un texto bíblico que ves en pantalla. Aquel texto le dio la paz que Martín Lutero necesitaba y le dio la amplitud de mente para encontrar las verdades bíblicas y predicarlas con todas sus fuerzas. Martín descubrió que no debía hacer nada para recibir el perdón más que ir a Jesucristo y que por la gracia recibiría perdón. Martín no terminó de subir la escalera, se fue de ese lugar y comenzó a estudiar la Biblia. En ese estudio fue descubriendo que la salvación es por gracia y no por obras. Comenzó a predicar eso en su capilla. Comenzó poco a poco a transmitir uno a otro las verdades de la verdad de salvación. Comenzó a acusar a los prelados, a los católicos y a los movimientos imperiales cómo vendían la salvación a través de los famosos salvoconductos. La iglesia necesitaba dinero para construir su gran iglesia romana y entonces determinaron personajes importantes y elocuentes que iban pueblo por pueblo diciéndole al populacho y convenciéndolos en la ignorancia de los textos bíblicos de que si compraban salvoconductos emitidos por el Papa, sus pecados les serían perdonados. Y vendían de esa forma el perdón divino. Cuanto más dinero ponías, más pecados te eran perdonados. Personas que no querían arrepentirse, simplemente querían sentirse perdonadas, iban y volcaban sobre las arcas de la iglesia el dinero. Y Martín Lutero señalaba que aquello era una infamia contra la verdad bíblica. Predicó todo lo que pudo. Compareció 2 veces ante los magistrados y ante los pontífices católicos. Una de ellas fue muy importante porque fue el inicio destacado de la reforma que Martín Lutero llevaría adelante. Esa primer comparecencia frente a las autoridades ustedes pueden leer todos los detalles que están explicados en este libro de una forma extraordinaria, una historia atrapante. Cómo Martín Lutero aquella comparecencia lo puso y lo ubicó en el mapa, porque ahora Alemania, que se enciende delante de nosotros, era conquistada para la reforma. Luego Martín Lutero compareció una segunda vez, la cual fue totalmente destacable, porque él se había ausentado por seguridad, para salvaguardar su vida, pero más que su vida, la reforma que él representaba. Pero al reaparecer Martín en su nueva comparecencia, fue una luz que venía brillando, pero brilló con gran fulgor, al convencer de esta forma a príncipes que luego, más adelante, veremos cómo defendieron la verdad. Inglaterra para la Reforma, Bohemia para la Reforma y ahora Alemania para la Reforma. Pero la Reforma de Martín Lutero no terminaría ahí. Seguiría encendiendo todo el mundo conocido de aquella época y sería conquistado para la verdad bíblica. Vamos a ver el siguiente país. Vamos a pasar a la expansión, el siguiente bloque de nuestra línea de tiempo. Recuerda, teníamos nuestra línea de tiempo con el primer bloque, del 1 al 2 de los capítulos, era movimiento apostólico y Jesucristo. Lo siguiente es la época de oscuridad, capítulos 3 y 4, pre-reforma. Luego tenemos un bloque central, porque es el nacimiento
de la Reforma, que son los capítulos 5, 6 y 7. Y luego tenemos los capítulos de la expansión de la Reforma del 8 al 16. Vamos a ingresar en este último bloque. Vuelve a aparecer nuestro mapa y vemos que ya Alemania, el reino de Bohemia y también Inglaterra han sido conquistados por estos tres grandes reformadores. Pero al empezar a expandirse en la verdad reformadora, Suiza también se enciende. Tenemos a Zwinglio. En Suiza, este personaje en una capilla, en medio de las montañas, en medio de la naturaleza, él reflexionaba en las verdades divinas. Aún sin tener contacto con Lutero, él comenzó a descubrir que la verdad estaba siendo mancillada. Comenzó a acusar a los prelados de vender las verdades bíblicas. Vale destacar que Lutero logró un gran impacto en Alemania porque tradujo la Biblia al idioma del pueblo, al idioma alemán. Y hizo una expansión, hizo un boom de la Reforma al colgar sus 95 tesis en Wittenberg. Esos puntos fueron muy importantes en la Reforma, pero Zwinglio no había sido afectado por ello. Él luego declara que yo no conociera las verdades de Lutero o que supiera muy poco. Es una revelación de que Dios estaba guiando la Reforma en diversos lugares y cómo podíamos, sin conocernos, estar peleando por la misma causa. Por supuesto, Zwinglio conoce las verdades de Lutero poco tiempo después de empezar su movimiento de reforma y Suiza es conquistada nuevamente para la verdad divina. Y no se detiene. Los movimientos reformadores, los escritos de Lutero comenzaron a avanzar. Y de esta forma, miren a todos los lugares que llegamos. Vamos al índice y encontraremos cómo se expande. Luego de Suiza viene la protesta de los príncipes y el avance de la reforma en Alemania que termina de cimentar el movimiento reformista. Y a partir de ese año, cuando los príncipes alemanes se sobreponen y destacan, aún si fuere con su vida, las verdades, se le otorga el nombre de movimiento reformista. ¿Sí? Y allí llega a Francia. Es interesante que en Francia se levanta un gran personaje. Francia es conquistada para la Reforma. Nuestro mapa se enciende y en Francia surge Calvino, que le da surgimiento no solo a la Reforma en Francia, sino al calvinismo. La palabra de Dios es traducida al francés y es puesta en la mano de cada uno de los franceses. De esa forma el pueblo pudo conocer la verdad en su idioma natural. No se detiene ahí. De Francia también los escritos de Lutero y las traducciones llegan a los Países Bajos. Vamos a ver allí en la página 147 cómo los Países Bajos son conquistados por la verdad. Y no se detuvo ahí. Y quiero destacar cómo llega a España. Por eso, en España nos vamos a la página 133, donde comienza la incursión de la Reforma en España. Miren nuestro mapa. Ya tenemos Inglaterra, Alemania, Suiza, lo que circunda en Bohemia, Francia y España. Y en España hay algo que me llama la atención muchísimo. Tenemos un gran personaje, ¿sí? Dice así la autora: los amigos del movimiento evangélico en Suiza, Alemania y los Países Bajos seguían mandando a España gran número de publicaciones. Dice así: uno de los colportores más tenaces y afortunados en la empresa fue Julián Hernández. Julián Hernández era un colportor. ¿Qué significa? Era un hombre que distribuía los escritos bíblicos. Miren lo que hacía. Y tenía una característica muy particular. Dice ella: un enano que, disfrazado a menudo de buhonero o de arriero, hizo muchos viajes a España, ya cruzando los Pirineos, ya entrando por algunos de los puertos del sur de España. Según testimonios del escritor jesuita Fray Santián, era Julián un español que salió de Alemania con designios de infestar toda España y corrió gran parte de ella repartiendo muchos libros. Impresionante. Un pequeño hombre, una gran tarea. España fue conquistada para la Reforma. Países Bajos, Francia, Inglaterra
Alemania, Suiza, Bohemia, Europa toda estaba siendo conquistada para la Reforma. Pero eso no se detuvo allí, ¿sí? La Biblia progresó con un nuevo ímpetu nuevamente en Inglaterra. ¿Por qué destaco esto? Porque en los episodios siguientes veremos cómo Inglaterra hace un puente entre el viejo mundo y el nuevo mundo. Pero antes tenía que suceder la Revolución Francesa. En el próximo episodio estudiaremos toda esa siguiente parte. Y muy importante, porque allí se cumple una profecía bíblica que vamos a estudiar. Amigos, hasta aquí llegamos con el primer resumen de los capítulos 1 al 16. En el próximo episodio de Conocimiento Infinito iremos del 16 en adelante. ¿La línea quedó clara? La lucha comenzó a partir de Jesucristo. Siguió entre los apóstoles y el Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano no pudo, dejó establecerse la Iglesia cristiana y Satanás se metió dentro de la Iglesia cristiana. La lucha fue dentro entre la Reforma y el cristianismo papal. El cristianismo papal sucumbió ante la Reforma y la Reforma logró establecer la verdad movida por Dios mismo. Y ahora la verdad va a conquistar el mundo entero y lo analizaremos en los siguientes episodios de Conocimiento Infinito. Lutero y todos los reformadores tomaron la verdad en sus manos y en su vida. Estuvieron dispuestos a dar su sangre por la verdad. Amigo, el mundo no se mueve por dinero, se mueve por conocimientos. El conocimiento genera dinero, pero tu conocimiento, ¿detrás de qué corre? ¿De verdades o de falsedades? ¿Tu vida detrás de qué corre? ¿De dinero y poder o de certeza y felicidad? El conflicto de los siglos nos hace reflexionar que la lucha que hay en este mundo va más allá. Esta lucha es por la verdad que salva vidas. Esta verdad que puede cambiar tu existencia. Te invito a que sigas leyendo El conflicto de los siglos, que nos llevan a la verdad de la Biblia y que seguiremos analizando aquí en Conocimiento Infinito. Nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó el episodio de Conocimiento Infinito de hoy, no te olvides de darle me gusta y compartirlo. Con esto nos estás ayudando a llevar la verdad a muchas más personas. Nos vemos en el siguiente episodio de Conocimiento Infinito.